Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buena la presentación, ¿verdad? Chistosa, entretenida. Lamentablemente la mía no lo va a hacer tanto porque soy periodista investigativo. Sin embargo, para mí es un honor estar aquí ante ustedes. Me alegra muchísimo ver a tantos jóvenes porque constantemente escuchamos, la juventud está perdida. No, la juventud no está perdida. La juventud es la que está propiciando el cambio en Puerto Rico. Y son los que siempre están en la calle. Así que apláudanse a ustedes mismos. En estos últimos años hemos observado un creciente interés ciudadano en la fiscalización y en la protección de nuestros recursos naturales. También el uso de las redes sociales como la herramienta para llamar la atención sobre construcciones ilegales o controversias como las del condominio Sol y Playa en Rincón, el complejo residencial Isabela Reeves en Isabela y, por supuesto, el proyecto Esencia, una urbanización de lujo en Cabo Rojo. Estos tres proyectos reflejan cómo los inversionistas, tanto puertorriqueños como extranjeros, usan su capital, su dinero, a veces con el apoyo de incentivos contributivos del gobierno de Puerto Rico, para construir en claro menosprecio de las normativas estatales y federales, con poca o ninguna conciencia ambiental. En Cabo Rojo, una coalición de organizaciones ambientales denunció en redes sociales las amenazas del proyecto Esencia para una de las pocas costas vírgenes de Puerto Rico, en mayo de 2024. Los medios de comunicación anunciaron la construcción del proyecto Esencia en Cabo Rojo. En su comunicado de prensa, los desarrolladores del proyecto resaltaron sus bondades: 530 unidades de hotel, una escuela privada con 500 dormitorios, campos de golf, áreas recreativas, 1.132 residencias que costarán de 2 a 20 millones de dólares. Pregonaban empleos e impacto económico. Sin embargo, esa narrativa fue contrastada con un mensaje que cuestionó las supuestas bondades del proyecto. Las organizaciones alertaron por medio de las redes sociales cómo este proyecto destruiría recursos naturales, ejercería una presión desmedida en recursos esenciales como agua potable, electricidad, incluso las carreteras de la zona, así como propiciaría el desplazamiento de las personas menos desventajadas. Todo con el respaldo del gobierno de Puerto Rico, que les concedió 498 millones en créditos contributivos y exenciones a los desarrolladores de proyectos para que no tengan que pagar, por ejemplo, IBU municipal y estatal, como todos nosotros. El Comité Cabo Rojeño Pro Salud Ambiente, el Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste, enviaron comunicados de prensa a los medios de comunicación y publicaron simultáneamente tanto videos como fotografías en las redes sociales. Contactaron a creadores de contenido para que compartieran su mensaje y así diferenciarse de los promotores del proyecto. En Isabela, Lourdes Irizarry emprendió una lucha contra dos inversionistas extranjeros que contemplaban construir 33 unidades residenciales turísticas, una plaza de club, una piscina, un área de juegos y un restaurante frente a la playa Shacks en el barrio Bajuras en Isabela. La construcción se levantaría en un área inundable en la comunidad Quique Bravo, la cual cuenta con recursos naturales sensibles y con un riesgo alto de erosión costera en medio del cambio climático, según documentos gubernamentales que examinamos en el Centro de Periodismo Investigativo. Así que la residente fotografió y grabó las inundaciones en su comunidad cuando llovía, cómo las olas bañaban los terrenos que se pretendían desarrollar. Los residentes entregaron cartas en las que narraron sus reservas con el supuesto desarrollo, por el temor de que agravaría el problema de las inundaciones que aún hoy sufren en su comunidad, al elevar el nivel del terreno con relleno para construir entonces el proyecto. En Rincón, residentes e integrantes del campamento Carey denunciaron en un Facebook Live la construcción de una verja en la zona marítimo terrestre,
del condominio Sol y Playa en 2021. Por semanas, puertorriqueños y puertorriqueñas de todos los estratos sociales se movilizaron conscientes de que la playa es un bien de dominio público, no tan solo para nosotros en Puerto Rico, sino para nuestra fauna y flora, para nuestras plantas y para nuestros animales. No hubo un día en el que no se transmitiese minuto a minuto lo que ocurría en ese pueblo del oeste, a través de sus celulares, desde pugnas con los policías hasta conmoción por una tortuga que luchaba por su supervivencia en la playa. Ese fenómeno habría sido impensable décadas atrás, cuando no existían las redes sociales. Las comunidades han comprendido que las redes sociales son herramientas para difundir información de manera rápida, conectar con aliados, invitar a compañeros de lucha y para educar sobre términos complejos que ahora se usan con más y más frecuencia por personas comunes y corrientes como nosotros. Creadores de contenido y periodistas independientes han retado a los medios de comunicación a reevaluar cómo comunican información ambiental con sus estilos particulares. La penetración del Internet también ha dado paso a que los portavoces e integrantes de luchas comunitarias y luchas ambientales informen sin el respaldo de un medio tradicional y cale en las audiencias. A principios del año pasado, se publicó un estudio de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico que reveló que el 92% de las personas de 12 años o más acceden a las redes sociales y a los medios de comunicación digitales en Puerto Rico, mayormente por sus celulares. De ese porcentaje, el 48% consume contenido noticioso a través de la web, mientras que el 56% restante sigue a influencers o a creadores de contenido. Lo que significa que estamos en una era en la que las audiencias, los puertorriqueños, confían más en rostros que en marcas, que en nombres de medios. Estudios de mercado en Estados Unidos apuntan a que la desconfianza a los medios de comunicación tradicionales ha aumentado paralelamente con la polarización política. Mientras el interés en los canales de televisión y en los periódicos se desploma, la confianza hacia comentaristas políticos, periodistas independientes y creadores de contenido aumenta. Esta polarización ha sido incentivada, por supuesto, por los algoritmos de las redes sociales que tienen éxito cuando discutimos, cuando discrepamos. Los creadores de contenido cumplen un rol en nuestro ecosistema de medios. Con sus estilos alcanzan audiencias que los medios de comunicación comerciales perdieron. Las preguntas son: ¿bajo qué estándares éticos se rigen? ¿Con qué finalidad informan? ¿Qué agenda tienen? En los pasados 4 años, como periodista en temas de cambio climático para el Centro de Periodismo Investigativo, he conversado, escuchado y compartido con comunidades para intentar cerrar esa brecha, para integrar a las comunidades en mis investigaciones. No es suficiente llamar a los líderes comunitarios y preguntarles qué no se ha cubierto o qué ha ocurrido nuevo. Hay que visitarlos y escucharlos para establecer una cercanía. No es raro que las organizaciones y comunidades tengan sus propios grupos y páginas en redes sociales, con decenas de publicaciones sobre los temas que cubrirás, ya con evidencia fotográfica o documental. Denuncias que en muchas ocasiones, lamentablemente, han sido ignoradas por meses por los medios de comunicación tradicionales, pero en ocasiones también independientes. Imaginen lo difícil que habría sido que un residente de la montaña contactara a un periódico impreso cuando no existía el Internet, encontrar su número de teléfono o dirección postal para que le hicieran caso a una denuncia o a una preocupación de su comunidad. Hoy, simplemente transmitimos un en vivo por Facebook. Como ocurrió con la destrucción del manglar en La Palguera, donde se encuentra ubicada la propiedad de los suegros de la gobernadora Jennifer González Colón. No obstante, hay 3 investigaciones periodísticas que recuerdo y ejemplifican lo que he explicado en esta ponencia. Cuando apenas daba mis primeros pasos en el Centro de Periodismo Investigativo, una de mis editoras me invitó a visitar la costa del barrio Islote en Arecibo. Era un día ventoso, y aunque el cielo estaba azul, había toda una hilera de propiedades en malas condiciones en la zona marítimo terrestre.
Esas propiedades tenían tubos que atravesaban la costa y arrojaban aguas sucias al mar. Conversamos con un líder comunitario arecibeño que nos contó cómo en el barrio Islote era tierra de nadie. Hombres y mujeres con dinero y bien conectados al poder destruían dunas de arena, bloqueaban el acceso a la costa y se apropiaban de casas o propiedades con impunidad, sin consecuencias. Hubo un nombre que el líder comunitario mencionó que se me grabó en la mente: Carmen Serrano de Jesús. Cuando lo escuché, pensé que era un cuento de barrio. Le pregunté a un par de personas sobre la mujer, pero nadie supo contestarme. Era como un fantasma. Al poco tiempo, el grupo comunitario Defendiendo la Cueva del Indio 801 me compartió un listado con todas las propiedades que supuestamente habían sido apropiadas por la familia Abreu Valentín. Así descubrí cómo doctores y empresarios, mediante entuertos legales y escrituras falsas, habían hecho suyas estructuras en la costa y en la zona marítimo terrestre. Propiedades de personas de edad mayor que no tenían el dinero necesario para tal vez acudir a la corte o contratar a un abogado. Encontré demandas de familias que querían recuperar sus propiedades que estaban bajo el control de esta familia. Entrevisté a fuentes que conversaron para Record y que nos narraron sus experiencias también. Al final encontré a Carmen Serrano, que tras revisar la base de datos de mortalidad de Puerto Rico me enteré de que había fallecido un año antes. En sus últimas horas de vida, una fuente me contó que clamaba por regresar a su casa, la casa frente al mar que le habían robado, por estar vulnerable, desprotegida y sin familia. Ese reportaje sobre las apropiaciones de propiedades en la zona marítimo terrestre formó parte de una serie investigativa. Poco después lo seguí con otra investigación acerca de la comunidad del Maní en Mayagüez. Por años, los residentes denunciaron que unas modificaciones a la carretera que atraviesa su comunidad provocaron que sus propiedades se inunden cuando llueve. Intrigado por sus reclamos, revisé todo el expediente de construcción de la Autoridad de Carreteras y Transporte. Di con cientos de informes de agencias estatales y federales que anticiparon cómo las supuestas mejoras iban a agravar las inundaciones en la comunidad. Leí demandas y conversé con expertos sobre cómo el Maní, por décadas, fue víctima de la mala planificación en Puerto Rico, que conllevó la destrucción de humedales con el fin de construir carreteras, viviendas y centros comerciales. Sin embargo, la pieza final de ese rompecabezas fue Brenda Ramírez Carrero, una hija preocupada por sus padres. Luego de la construcción, la vida de ambos se tornó angustiosa, debido a que cuando llueve tienen que subir muebles para asegurar sus pertenencias y luego, a fuerza de manguera y escobazos, limpiar el fango que provocan las inundaciones, que ahora sufren después de que se construyó la carretera. El testimonio de la pareja fue vital para humanizar la investigación y lo encontré gracias a esta fuente con la que di precisamente en las redes sociales. Traigo como ejemplo estas experiencias para explicarles la diferencia de lo que hace un periodista que tiene que valerse de técnicas de investigación, de entrevistas, de narración, de lo que hacen en muchas ocasiones influencers o creadores de contenido que a veces buscan educar, comentar y dar a conocer un problema. Pero es importante aclarar las diferencias. Cada cual cumple con un rol en el ecosistema de los medios de comunicación. Sin embargo, es importante identificar cuando realmente se informa, ya que no todos los influencers o creadores de contenido tienen el mismo objetivo. También traigo como ejemplo mis historias para destacar que las redes sociales son parte de las plataformas que usamos para documentarnos, para conocer si existe una situación que preocupa a la gente en la calle, a una comunidad, a un grupo o a un sector y así identificar líderes y portavoces. Esencia, como pueden ver, es el ejemplo perfecto. Tan pronto mis editoras me asignaron cubrir el tema, me reuní con activistas y líderes ambientales en Cabo Rojo para conversar sobre sus preocupaciones en torno al proyecto. Conversamos sobre lo básico. ¿Qué no se había cubierto a la fecha? ¿Qué información tenían en su poder que nos podrían ser útil? ¿Y cuáles serían las próximas fechas importantes? Ya yo estaba empapado del proyecto. Semanas antes, ya los grupos contra Esencia publicaban casi a diario en sus redes sociales sobre cada nuevo acontecimiento en su proceso de evaluación ambiental, el cual el proyecto aún atraviesa. También leí publicaciones de desarrolladores y de los defensores del proyecto, ya que para mí es importante escuchar ambas partes, lo que me ayudó a formular preguntas más específicas al momento de reportar
esta historia. Los grupos de la zona me compartieron todo el expediente del proyecto, cosa que me podría haber tomado semanas en tramitar ante la Oficina de Gerencia de Permisos, que es la agencia gubernamental que se encarga de otorgar o de negar todos los permisos en Puerto Rico de construcción, entre otros. Mi reto como periodista era traer un ángulo nuevo a la discusión pública. Cómo aprovechar mi conocimiento, herramientas y creatividad para enganchar en el tema a esas personas que no necesariamente confían en los medios de comunicación, ya que reconozco que es una realidad. O esas personas que incluso no creen en la ciencia o en el cambio climático. La primera entrega de la serie investigativa sobre Esencia fue sobre las compañías internacionales envueltas en el proyecto. La segunda sobre el impacto al bolsillo de los millones en incentivos contributivos que el gobierno le ha otorgado a los desarrolladores del proyecto. La tercera sobre el impacto del supuesto desarrollo en el costo de la vivienda en Cabo Rojo. Sin embargo, no fue suficiente leer documentos importantes del expediente, como el diseño arquitectónico, los supuestos estudios de justicia ambiental y las opiniones de las agencias gubernamentales envueltas en el proyecto. Fue necesario un análisis crítico para descartar o corroborar cada uno de los reclamos de las comunidades con números y fuentes expertas para identificar lo que era real, constatable y verificable. Para cada una de estas investigaciones, miembros de las comunidades sobre las que reporté me orientaron, narraron y compartieron documentos cruciales para identificar mis hallazgos principales. Dar con esas personas habría sido muchísimo más difícil de no existir las redes sociales o el internet. Las redes sociales también me han mostrado lo difícil que es entender a las audiencias. No es suficiente que nos lean, sino que nuestros hallazgos les sean relevantes y, como mencionó la profesora, que accionen al respecto. No importa cuán sustentadas estén nuestras investigaciones, no tienen sentido si no tocan el corazón del lector o cómo afectará su bolsillo, como me enseñó una editora. Por eso mis acercamientos de hace un tiempo para acá es explicar cómo determinada acción ambiental afectará la calidad de vida de mis lectores. Por ejemplo, cómo la elevación del nivel del mar inundará las carreteras, cómo la erosión costera destruirá viviendas, o cómo el financiamiento gubernamental de proyectos de lujo en zonas ecológicamente sensitivas destruye comunidades, las desplaza, como hemos observado en el resto del Caribe y hoy por hoy en Puerto Rico. Cada una de las investigaciones que he desarrollado como periodista ambiental tiene como centro las comunidades, que son a quienes sirvo. El periodismo responsable y consciente tiene como propósito tener impacto. La digitalización nos ha impulsado a ser creativos, a buscar nuevas maneras de conectar con las audiencias y a descubrir historias que años atrás eran más difíciles de acceder. Esa relación entre la gente de a pie y el periodismo ha sido gracias a las redes sociales. A pesar de los retos que vive el periodismo tradicional, hoy más que nunca nuestras audiencias comprenden el poder de la información para impulsar cambios estructurales, como demuestran las comunidades que luchan cuando intentan destruir el medio ambiente. Lo que también ha sido empujado por los creadores de contenido, influencers, que con sus luces y con sus sombras han ocupado un espacio que el periodismo ambiental había abandonado. Hoy es más necesario que nunca un periodismo ambiental independiente que se apegue a los estándares éticos que respondan a la verdad y que sea justo, que forje vínculos con las audiencias mediante las redes sociales sin dejar de lado el contacto humano, pero sobre todo que cada uno y cada una de ustedes use TikTok, use Instagram, use YouTube para compartir información científica, para educar a las audiencias. También luchar contra la desinformación que lamentablemente hacen tanto daño a la lucha por el medio ambiente. Muchas gracias.